La compañía ya subieron 5 millones, 8 millones, a mí me subieron 70, Fue me subieron excesivo 80 el millones. aumento de la meta. Totalmente desproporcionado. Desproporcionado. Entonces ahí lo que él hizo fue como ¡pum! Batacazo final. O sea, él mandó la meta diciendo, con esta lo he hecho, con esta no cumple, se va. Claro. Y ya 2 meses en línea sin cumplir. Si usted cuando se sienta en su casa a tomarse un café en la noche después de que llega a trabajar, se pone a pensar, porque digamos este jefe le hizo, no sé, no le envió un correo a tiempo, o porque no le evacuó un problema que puede haber sido algo mucho más sencillo, o porque no le resolvió, digamos, o porque le envió un horario a todos, o usted no le envió el horario a tiempo. O sea, qué es lo que está consiguiendo también, y empiece a evaluar los pros y los contras. La empresa está dispuesta a indemnizarlo, simplemente con sus cosas y vayas. Que para ese punto la empresa le adeudaba a mis. Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro podcast de Psicoley. Para los que no nos conocen, mi nombre es Daniela Vanegas, soy psicóloga. Hola, y mi nombre es Natalia Parra, soy abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. En este podcast abordaremos una problemática que afecta la salud mental de muchas personas. Aunque es silenciosa, igual siempre está presente dentro de varias organizaciones. Así es el acoso laboral. Para eso tenemos un invitado que vivió en carne propia esta situación. Así es, hoy queremos presentarlo y queremos que él mismo nos cuente su nombre, qué hace. Bueno, cuéntanos un poco de ti, por favor. Bueno, buenas tardes, espero que estén también muy bien, que estén llenas de energía, que se esté marchando de maravilla. Yo me llamo Luis, tengo 30 años, actualmente estamos haciendo unos proyectos sobre una empresa de turismo que está marchando súper bien, súper contentos con este tema. Qué bueno, Luis, nos alegra muchísimo tenerte aquí en este espacio. Queremos que pues, nos puedas contar un poco de alguna experiencia laboral que hayas tenido. Sabemos que viviste algo, pero pues quisiéramos profundizar y hay muchas personas que quieren escuchar eso porque hoy en día se dan tantas situaciones dentro de las organizaciones, pero nadie de pronto o denuncia o cuenta esa situación por miedo a muchas represalias, pero hoy queremos escucharte un poco. Cuéntanos, ¿cuál fue tu última experiencia laboral? Listo, digamos que de lo que ya hemos nosotros conversado, yo tuve una experiencia propia en la que se realizó como de parte de mi empleador un tipo de acoso en el cual es un acoso muy silencioso, que es muy escurridizo porque no es algo que se resalte a la luz de la vista. Yo digo que, y digamos que esto es un paréntesis para las personas que me están escuchando, tienen que prestar atención a todo lo que está ocurriendo en el lugar en el que ustedes trabajan y en el que conviven realmente, ¿cierto? Porque pasan cosas, por ejemplo, con un jefe directo en el que a usted no le gestionan un problema en particular o que usted requiere de esa persona para llevar a cabo una meta y tampoco lo favorece, ¿cierto? Tampoco Total. permite hacerlo. Que te pone tareas que a los demás no pone, que de pronto hay eventos en los que no eres invitado ni haces ni voz ni parte. Que eres excluido. Y que llega a una parte incluso que ni reuniones, hay reuniones en las que uno tampoco participa y a veces uno cree que el acoso o el abuso pues por parte de un empleador es como esta mala palabra o un gesto maluco, ¿cierto? O en el caso de las chicas que de pronto el jefe que quiere propasar. Digamos que en mi caso no tiene nada que ver con eso, es más como ese tipo de acoso en el que uno no lo puede mostrar con reflectores, sino que cuando uno lleva el papel y muestra, mira, lo que pasa es que pasó este caso, la gente ya entiende, dice, sí, pasa que de pronto está interrumpiendo su labor y al interrumpir su labor, pues lo que está buscando finalmente es como cansarlo a uno para que uno mismo salga de la empresa, ¿cierto? Es como eso, como que le pueden dando el tropiezo tras tropiezo para que el resultado final sea como, no, yo ya me quiero renunciar, ir. Sí, como ya me exacto, quiero ir. buscar el renuncio. Luis. Luis, cuéntanos por favor, ¿desde cuándo iniciaste a trabajar en esa empresa? Yo en esta empresa empecé en marzo del 2023, empecé en marzo del 2023. Luis, y cuéntanos, ¿cómo empezaste a darte cuenta de que lo que estabas viviendo no era algo normal y que estaba siendo como parte de un acoso? Mira, que es que eso es una línea muy delgada en la que de pronto uno entra a compararse con las personas y pues
A ver, yo creo que las personas que me conocen saben que yo no soy de las personas que alardean, ni soy de las personas que quieren hacer bulla de lo que tiene o lo que hace o lo que logra, no. Yo soy muy tranquilo y trato como de mantener como esta línea de mantenerme como muy, con una sobriedad muy tranquilo. Entonces, hago esta aclaración porque pues paso a decir que digamos en la empresa era uno de los que siempre está en el top, ¿cierto? Siempre está entre los mejores en facturación y mi equipo era un equipazo, que de hecho si ellos llegan a ver el podcast, un saludo para ellos que saben que están en el corazón, eran buenísimos. Entonces siempre lográbamos estar como entre los en el top 3, 1, 2, ¿cierto? Pero Siempre ¿cuáles eran éramos tus muy buenos. funciones como tal? Yo era director comercial, Ok. entonces yo tenía un equipo de ventas y entre todos hacíamos llegar a una meta, logramos Sí. cumplir una meta. Entonces, bueno, ¿en qué momento yo me empecé a dar cuenta? Cuando pasaban cosas de, por ejemplo, para mayo creo que del 2023 pasó que lanzaron un concurso que el que ganara el que lograba pues, la meta se ganaba un viaje todo pago a uno de nuestros destinos, a uno de los destinos que tenía pues la agencia. Ok. Resulta que ese concurso se lo ganó y que iba de penúltimo. O sea, nada que ver. Yo me hago entender, sabiendo que había uno que estaba de primero, pues para que el penúltimo lo O sea, mandaban fue no, como un algo a la recontra inversa. chanchullo, sí. O sea, no ganó el mejor, sino casi el peor, Sí, o haz de algo cuenta, parecido. sí, haz de cuenta que en un sorteo de fútbol queda campeón el penúltimo. Era algo que Y ese pues, fue el que ganó. ese fue el que ganó. Entonces ahí empezamos como a notar cosas muy raras. Después pasaban pues el tiempo, nunca me pasó pues, bueno, no me pasó recurrente que me quedara como meses sin cumplir la meta. Y esta persona sí de vez en cuando como que le iba como regular en el mes. Mm, Después empezamos a notar como que me subía, bueno, hago la comparación fue porque entramos juntos, Ok. entramos al mismo tiempo. Entonces mi meta empezó a subir y esta persona es estable. Y a mí me empezaron a exigir y esta persona es estable. O sea, seguían como si fuera persona nueva, pues 6 meses y todavía nueva. Y así empezó como el exigir, el exigir, el exigir. Y cuando digo yo pues que noté como que había una cosa es por la parte en la que ya todo lo que uno presentaba digamos como propuestas era no, eso no sirve y llegaba otra persona y presentaba algo que era algo que ya se estaba haciendo o algo que no servía y eso, bueno, sí, eso hagámoslo, ¿cierto? Eso sí, sí está Claro. bien. Se sentía Eh, rechazada. sí, como en ese sentido y pues ya digamos tomas de decisiones que eran muy raras. A nosotros pusieron una vez a hacer un stand pues en un centro comercial de acá de la ciudad el día que jugaba Colombia la final contra Argentina en la Copa América. Ah, Y sí. pues, ¿a quién le íbamos a vender? O sea, Claro, ¿quién no tiene estaba, sentido. quién estaba como con ganas de ir a comprar algo mientras es que Colombia estaba paralizado? Claro. Todo el mundo estaba en En su ese casa momento nadie, mejor dicho, todo el mundo suspende Sí. labores. y nosotros estábamos trabajando. Entonces, por ejemplo, para esa vez habíamos 3 personas nominadas a tomar ese stand y los nominados éramos los que no estábamos dentro de la rosca. Entre los 3 nominados hicimos un sorteo pues como para el de malas, pero el salado se lo gana y se lo ganó un compañero, no me lo gané yo. Eso fue el domingo que jugó Colombia. Para el lunes llegó el gerente, pues que es la persona que desde mi punto de vista es la persona que siempre ejerció como ese acoso laboral y regañó a mis 2 compañeros y Luis como si no existiera, como no, Te él no, ignoró por sí, completo. total, como si él no fuera parte del plano. Ya ellos 2 regañados y que los vamos a hacer proceso y esto y lo otro. No estoy diciendo como, bueno, yo quería un proceso también. Obviamente no, Claro. porque uno dentro, hay una parte de uno que uno dice, bueno, me salvé del regaño. Pero hay otra parte que uno dice, bueno, y esa mi dignidad también como de que también estoy acá, o sea, también Total, míreme, también yo si me gané el también, regaño, ajá. me lo gané ya, Y es regáñeme. que eso hace parte del móvil laboral, se puede decir que es el mismo acoso y es una situación de violencia psicológica que ocurre dentro del lugar de trabajo donde cogen a una persona y la excluyen o ella se siente hostigada, sobrecargada y precisamente pues todo lo que tú nos indicas hace parte de una situación de acoso. Yo creo que eso genera mucha desmotivación, ¿no? Y precisamente lo que tú dices al principio, como que inconscientemente estaban buscando que tú renunciaras al trabajo. Sí, eso cansa un montón, cansa un Luis, qué montón. pena contigo. Cuéntanos, porfa, la empresa a qué se dedica. Esta es una empresa que ya opera a nivel nacional. Ellos tienen, bueno, una empresa de turismo.
Ok. Ellos son cadena hotelera, son dueños de los hoteles y pues se dedican a vender paquetes, todo incluido a grupos, a familias. Ok, perfecto. Claro, entonces esos topes eran de ventas de Todo diferentes era ventas, paquetes sí, de entonces turismo. Ok. digamos que eso era lo otro que era muy charro. Fíjate que yo para el año pasado, en marzo tenía una meta, ponle de 105 millones, ¿cierto? 105 millones. Para abril, nosotros tuvimos en esa época una visita de la presidenta de la compañía. La presidenta de la compañía venía buscando como unas respuestas a unas problemáticas que teníamos. Esas reuniones de esas problemáticas ya se habían hecho con el gerente y él había hecho preguntas de qué hacer para solucionar esto. Pero yo, digamos, yo y los que estamos dentro de la no rosca, ya estamos mamados pues de hagamos esto, y todo era no, todo no sirve. O se quedan una hoja, sí, vamos a hacer esto y ya. Y nunca más me tocaba el tema. Entonces yo ya estaba cansado de opinar, yo simplemente me hacía un poquito atrás y esperaba que terminara la reunión, no opinaba absolutamente nada, porque aparte de todo lo que opinara, tenían como un dicho así como de, ay, no, es que es muy izquierdoso, muy revoltoso, y pues no me considero eso, simplemente digo lo que no está bien, punto, pues es como un término de justicia. Volviendo, digamos, como a ese punto, eh, llegó la presidenta a una reunión a preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer para solucionar este problema? Y yo en ese momento dije, esta es mi oportunidad para demostrar que es que él les faltó escucha, él no quiere hacerlo. Y entonces yo empecé a soltar ideas y me exploté en ideas y hagamos esto, y con mi equipo hemos hecho esto y esto y vea los resultados que hemos tenido y eso. Entonces no quedó tan bien parado. Y entonces, no, pues evidentemente, digamos, dentro del humano de él no le gustó. Lo que yo siempre he dicho, pues dentro del humano él puede gustarle o no gustarle, pero pues mantenga su profesionalismo, ¿cierto? No lo ¿Nos lleve al recuerdas término cuál era el cargo personal. de él, porfa? Gerente. Él era Es que gerente, claro. precisamente dentro de algunos rasgos de las personas que realizan este tipo de acoso, ¿sí? Es una de ellas, es que tienen miedo o tienen una inseguridad de que los colaboradores sobresalgan por encima de ellos. Así es. Entonces, uno de los Que desengaños. incluso en esa reunión pasa algo muy charro y fue que la presidenta, cuando empezó a soltar las ideas, la presidenta de la compañía le dijo a él, le dijo, ¿estás tomando nota? Y entonces él dijo, no, y dijo, pues toma, las que te están dando ideas. Entonces él pasó, digamos, Claro, de siento ser el él- gerente a ser el que está escribiendo lo que uno estaba diciendo. Siento yo pues como que él dijo, no me pasan de gerente a secretario, si me hago entender, como que no le Ah, gustó el exacto. tema. Y de ahí empezó como un declive de la relación, pero a tope, Ah, ¿tú a notaste tope. que esa situación Sí, fue para mí como fue el eso. detonante para que él empezara a tener ciertos comportamientos o actitudes diferentes contigo? Sí, total, yo siento que eso empezó, bueno, venía desde más atrás, digo yo, porque yo no siento como que en algún momento, en términos laborales, siento que yo no hice algo pues que a él lo hubiera perjudicado. Que ya haya dicho, no, vamos a hacer una huelga, qué sé yo, voy a revolcarle la oficina, pues Si tú no no pasó hiciste nada en nada contra de la antes. empresa o algún acto que Lo que pudiera pasó fue eso, perjudicarlos. que le perjudique el ego de él. De alguna ego. Y él es así manera, grandotote y él quiere pues brillar un montón. de alguna manera se sintió como afectado por eso, por ver tus ideas o tu potencial. Claro, de pronto él dijo, no lo estoy haciendo yo, pero él sí. Él, un trabajador de pronto Ujú. subordinado, lo está haciendo y yo soy el gerente. Y lo que Que tú hace dices, se parte. afectó el ego. Ah. Pero entonces, y a partir de ahí, entonces, ¿qué actos empezó a ejecutar él? Y entonces, bueno, desde ahí empezó una persecución que era recansona, era una persecución que era muy maluca. Entonces, para marzo, lo que les contaba, tenía una meta como de 105 millones, algo por el estilo, pasó lo de la reunión. Para abril, me quitan la mitad de mi equipo. Yo tenía un equipo que eran como 18 personas más o menos. Me quitan la mitad de mi equipo y se lo pasan a otro director, así. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque pues, básicamente da la respuesta. Yo peleé pues porque habían entre esos que me quitaron, habían dos que eran muy top para las ventas, eran muy buenas, eran dos señoras que eran excelentes. Y las peleé un montón hasta que o sea, yo las peleé hasta que lo que pude. Y ese gerente, para digamos limpiar la imagen de lo que había hecho, se lo pasó a otra gerencia. Entonces, cuando yo llego a reclamar, no le tengo que reclamar a este, sino al de la nueva gerencia.
¿Sí me hago entender? Entonces la limpió, o sea, digamos que ya la otra gente me dijo, pues usted qué está reclamando acá, si es que estos son míos, ya me sacó del juego. Listo, pero ¿qué implicaciones tenía al momento de quitarte parte del equipo? ¿Qué era lo que Que era generaba la misma meta con la mitad de con menos herramientas. gente? Ok. Porque él quería demostrar que él no iba a ser capaz, como ya tenía ese miedo a ser superado, desplazado desde su ego, desde su rasgo narcisista, que son algunas de las características de los acosadores. Entonces, como quiero demostrársele, se la voy a poner muy difícil. Claro, y Bien. mantener la misma productividad con menos Sin las colaboradores herramientas. sin las herramientas correspondientes, eso hace parte de una de las modalidades de acoso laboral, ¿cierto? Que es el entorpecimiento laboral, ¿cierto? Que es cuando el empleador impide el cumplimiento de las funciones del colaborador, porque al quitarle las herramientas necesarias, yo simplemente estoy entorpeciendo tu labor. Eso justamente era lo que yo quería decir ahorita. Hay acoso que literal no necesita venir hasta insultarlo, no necesita agredirlo, pues, pero dañarle como ese libre desarrollo del proceso es lo que para mí, pues, cataloga como acoso. De hecho, dentro de las políticas de esta empresa, acoso se consideraba eso. Claro, y Luis, lo y- es. La ley 1010 de 2006 determina varias modalidades y entre ellas está la del entorpecimiento laboral, que es la que hasta ahora estamos viendo en este momento. Bueno, entonces volviendo al tema, al tema para recapitular con en esa parte, empecé a trabajar con medio equipo, la misma meta. Para el siguiente mes, y cumplimos. Para el siguiente mes venía con el ánimo en el piso. Ese mes no cumplimos. Ese mes con lo que teníamos no nos dio para cumplir. Para el siguiente mes saqué vacaciones y nos pusieron una meta de 130. O sea, aparte de que teníamos la mitad del equipo, nos subió 30 millones a la meta. Nos la puso un toque más difícil. Nosotros para ese mes cumplimos como al 79% y uno tenía que cumplir al 80 mínimo, Sí, digamos, para no ganarse el memorando. Yo mandé un correo al gerente diciéndole, listo, yo estoy en vacaciones, fueron 8 días, que sea a los 30 días le quitas estos 8 y hace la división pues de la meta, cumplo. Y me contestó en el mismo correo, yo no veo por qué hay necesidad de hacer un prorrateo. Literalmente me contestó, no hay necesidad de hacerlo, no sé ni para qué me envía esto. Todo te lo invalidaba. Sí, usted ya no pasó, por encima que usted que tenga vacaciones, no pasó, no pasó. complejo. Entonces yo le decía, pero es que si no trabajé, o sea, si de claro, o sea, 30 días no ¿cómo le trabajé iban a 8, exigir si estaba en vacaciones tenía que que dividirlo. cumpliera Y con la eso meta? pasaba por encima del 80, listo, eso quedó así. Llegó memorando, cada que tú no cumples al 80 te llega un memorando y la regla es que si te llegan 3 consecutivos, te sacan. Es así la norma. Te Claro. hacen un llamado de atención, que es un descargo, y ese mismo día te pasan la carta. Así Luis, funciona ¿y con cómo esta afectó empresa. esta situación a tu salud mental, emocional, personal? Para mí Mayo fue complicado porque yo no lograba todavía encajar, o sea, yo decía, es que me dejaron con las manos amarradas, yo decía, tengo, sí, equipo muy bueno, pero pues yo ya estaba mentalizado a que cada mes este equipo, porque yo los dividí, ¿cierto? Entonces yo decía, este equipo me hacía tantos millones, este equipo me hacía tantos millones y yo sabía qué trabajo hacía con ellos y qué trabajo hacía con ellos. Cuando me quitaron este lado, yo dije, pues ya entonces, Ya no alcanzo. ya no alcanzo, ¿cierto? Entonces ahorita, ¿qué tengo que hacer? Empezar a reclutar nuevas personas, empezar a hacer otros procesos mucho más largos que me desgastaban más tiempo, que yo tenga que coger a una persona que haz de cuenta, coge a alguien de la calle, le hice una entrevista, lo capacité 15 días, esos 15 días esa persona no va a vender. Totalmente. Entonces digamos que por más de que yo hiciera la tarea, ese mes no se cumplía, o sea, era casi como declarado. Y dentro de ese sobreesfuerzo, tú buscabas otras herramientas, trabajabas más de la Sí, cuenta. y eso que no te cuento, nosotros fácilmente, y no yo, todo el equipo de directores, fácilmente podríamos estar levantados a las 5 de la mañana y darnos las 10 11 de la noche y todavía despachando cosas del trabajo. Había algo dentro del sistema que era una liberación de cupos, la liberación de cupos se hacía a la 1 de la mañana. Traducido en otro idioma, digamos que es como, haz de cuenta que tienes una tienda, pero para poder vender el producto te tienes que levantar a la 1 de la mañana a surtir, para poder que a las 7 que abras tengas surtido, ¿cierto? Y nosotros nos tenemos que levantar a la 1 de la mañana a coger, digamos, ese surtido para que los asesores en el transcurso del día pudieran vender esos cupos. Entonces, no se volvió un trabajo de 24/7.
y no me quejo. Te digo una cosa, no me quejo. Yo lo repito muchas veces y no lo digo, digamos, como por ganar algo. Yo lo que hice en esta empresa y podía trabajar 48 horas seguidas y todo con mucho amor. O sea, era algo que yo amaba hacer. Podía finalizar el mes y no tener un peso en el bolsillo, pero no me quitaba el amor de lo que yo sé, de lo que yo hacía. ¿Te sentías satisfecho? Y yo trabajaba, la mayoría de mi equipo eran señoras, ya señoras, y yo verlas como manejaban un sistema ya de pe a pa, yo verlas como explicaban un tema que al principio no hilaban dos o tres cositas seguidas y ya a lo último se expresaban súper comerciales, esa capacitación constante, yo todo eso lo hice con muchísimo amor. Se llenaba de satisfacción. Eso me ver parecía los hermoso, una resultados. labor, y todavía me parece, y de hecho es por eso es que ahorita estamos en el nuevo proyecto, que es hacer básicamente lo mismo, pero propio. Pero en Lo mismo, cuanto pero a tu salud mental, ¿cómo se vio afectada? ¿Qué empezaste a hacer diferente? Cuando llegabas a la casa, ¿qué sentías? yo creo que, bueno, yo no podría atribuirle, digamos, temas de depresión o ansiedad exactamente al punto, porque eso es algo que viene de atrás, ¿cierto? Pero sí son detonantes. O sea, es algo como de que yo venía muy tranquilo, que la vida me estaba hasta ese punto, y yo lo conversaba con mi familia, yo decía mucho el punto de que si hoy me llegara la muerte me iría muy tranquilo, o sea, estoy haciendo lo que amo hacer y estoy tranquilo, ¿cierto? Ya para mayo, junio, eso era un nivel de estrés, o sea, ya lo que estaba haciendo por amor, ya en este momento lo estaba haciendo bajo mucha presión. Entonces, no dormir, no comer, eso tiene que despertar una ansiedad, tiene que despertar una depresión, eso es algo que por consiguiente, o sea, si pasas 4 días durmiendo 3 horas, te aseguro que te despierta algo, si no te ¿qué eres? No eres humano, Claro. no pasaría a ser humano. Pues sí, básicamente es eso. Yo siento que la depresión y la ansiedad es algo que viene conmigo desde hace mucho tiempo, Pero este pero es fue un algo que se factor controla. precipitante. Sí, es como Parece. cuando todos tenemos, digamos, el gen del cáncer en el cuerpo, ¿cierto? Pero en ese momento no estamos enfermos. Ahora, si de pronto nos hacen una radiación o de pronto pasamos por un lugar pues, muy radiactivo, o ahorita que hablan de las emociones que también despiertan esas enfermedades, son detonantes que sacan como ese gen y lo evolucionan y te perjudican. Y eso pasa con la empresa. Pues aparte de que yo lo hacía con mucho amor, me entregaba de más, ¿cierto? Entonces era como ese desgaste de más y esas noches sin dormir y esos días sin comer podían pasar 2 o 3 días en los que el almuerzo no era posible porque yo estaba todo el día pegado tratando de resolver en mi cabeza qué hacer para que todos cumplieran. Porque aparte ahí viene otro tema muy importante y es que a mí sí me dolía que mis muchachos no tuvieran plata en los bolsillos. Y yo creo que es otro paréntesis que yo quisiera hacer dentro ¿Y del por qué podcast. pasaba eso, Luis? O sea, Porque porque es que ellos los no tenían... muchachos trabajan por corretaje, Ok, entonces no tienen sueldo. ya era como más complejo, sí. Sí, ellos no tienen sueldo, ellos ganan lo que hagan de comisiones. Entonces, para mí que les negaran una tarifa o que les negaran un cupo o que les dieran, no es que no hay punto, no hay que vender, no, yo decía, es que tiene que haber. O sea, y yo llamaba y buscaba y si no era con el gerente, era con el que seguía y con el que seguía y con el que A ellos seguía. les pagaban por cada venta. Sí, Ok. entonces digamos que al gerente tampoco le gustaba esta parte, que si él a mí me decía que no, yo inmediatamente hablaba con la que le seguía en mando. O sea, yo no me quedaba con la respuesta de él. Y cuando la que le seguía en mando me autorizaba, pues le autorizaba por encima de él. Entonces él llegaba y decía, bueno, entonces yo estoy acá pintado. Es Claro. como cierto, como estaba saltando el conducto regular, pero pues era algo obligado. Porque vuelvo y le digo, a mí sí me afectaba saber que mis muchachos no tenían pasajes o no tenían almuerzo. Pues, ¿cómo no me va a doler? Claro, y tú desde tu función también querías que Sí, todo que estuviera súper funcionara bien. muy bien. Luis, y una pregunta, bueno, digamos que te presentaron el primer llamado de atención o fue Ah, un bueno, memorando. entonces, bueno, llega ese memorando, Sí, el de mayo. el de El de junio, que debieron haberlo prorrateado, también llegó. Y pues yo lo firmé. Dije, pues a la final, para el tercero no va a pasar, pues el tercero no me lo gano. Porque ya venían esas semillitas que Es te decir, cuento te que ya estaban. requerían una meta, tú no Sí, la cumplías y entonces ahí memorando. mismo te envían el memorando. Entonces, mayo y junio memorando. Y para julio tendría que haber sido el último memorando, ¿cierto? Eh, entonces les conté que tenía una meta de 130 millones en junio, ¿cierto? Y que la regla de la empresa es que si pasas 3 meses consecutivos sin cumplir, te vas, ¿cierto? Para julio me colocaron una meta de 215 millones. La Y saltaron. en Pues, comparación con las otras, no, prima, ¿qué tan alto era? de 130 a 200.
De 130, y a normalmente, 215. claro, aumentó Y que yo demasiado. todavía no tenía el equipo completo. Yo ¿Y estaba normalmente apenas cuánto subía completando. No, la no meta? subía todo eso. O sea, te digo que habían directores que llevan 10 años en la compañía y ya subían 5 millones, 8 millones. A mí me subieron 70. Fue Me subieron Se excesivo 80 el veía millones. aumento de la meta. totalmente desproporcionado. Desproporcionado. Totalmente. Entonces ahí lo que él hizo fue como, pum, batacazo final. O sea, él mandó la meta diciendo, con esta lo he hecho. Con esta no cumple, se va. ¿Cierto? Y Claro. ya 2 meses en línea sin cumplir con 130, que va a cumplir con 215. Claro, no tiene lógica. No va a llegar. ¿Y qué pasó ahí? Y Cuéntanos. entonces, ¿qué pasó? Que nosotros nos revolucionamos. Yo recuerdo que apenas me llegó el correo que decía la meta. Yo les escribí a los muchachos y yo les dije, les voy a ser muy honesto. En la empresa está ocurriendo esto y me quieren sacar. Y es evidente que quieren hacerlo, ¿cierto? Me mandaron esta meta. Esta meta prácticamente es la carta de despido. Entonces, muchachos, lo que nos queda hacer es meterle. Tratemos de Darla hacer toda. lo posible para irnos con las botas puestas. Y ese equipo, es que no tuve un solo asesor en el equipo que no fuera una persona hermosa, o sea, todos fueron brillantes en cada cosa, y unos eran muy buenos en telemercadeo, y unos eran muy buenos en calle, y unos eran muy buenos en stand, y ver en ese mes cómo este complementaba a este, y este le ayudaba a cerrar las ventas de este. Lo que vuelvo y te digo, ellos ganan por comisión, y era como yo ayudándote a cerrar tus ventas, aunque la plata era tuya, pero era como en ese afán de no dejemos morir a Luis, vamos a hacerle todas. Gente que no vendían hace 2 o 3 meses empezaron y eran todos como con apoyo y se sentía. Yo me podía acostar a las 11:30, 12 de la noche, y yo veía el chat del grupo y trabajando. parecían familia. Luis, ¿y tú pusiste este caso en conocimiento del Ministerio de Trabajo? Sí, pero entonces, bueno, para allá vamos, ¿cierto? Es lo Bueno, que sigue para el terminanos, sí, siguiente mes. terminanos la historia. Bueno, ahí le comunica, digamos que, bueno, todos Bueno. sabían que la meta era esa y la cumplieron o no, cuéntanos. Cumplimos, ¿cómo te parece? Cumplieron la meta. Entonces A pesar de que ahí fuera tan empezaba el excesiva. borrón y cuenta nueva, o sea, porque eran 3 meses consecutivos. Y para ese mes, es que mi equipo, yo creo que yo a todos los amo impresionante. El hecho, se sentaban conmigo y empezamos a hacer proyecciones de qué teníamos que hacer para cumplir, y mis asesores se ponían a llorar de la impotencia de no saber qué hacer, ¿sabes? Y por qué un empleado lloraría por el leve de porque lo van a echar, o sea, eso, ¿cuántos casos usted puede contar Te que han ganaste pasado? el cariño de ellos No, porque éramos veían la familia, otra sí, Claro. la cosa era mucho amor. Bueno, y al cumplir la meta y te querían despedir, o sea, no podían hacerlo porque llevaba solo 2 meses, faltaba el tercero, en el tercero no lograron. No lograron que porque, tú porque nosotros llegamos a la cumplieras. meta. Y entonces, ¿qué pasó ahí con tu relación laboral? ¿Mejoró? Mira que eso ya estaba programado la sacada, entonces él ya había dicho al de recursos humanos que yo no había cumplido el tercer mes. Entonces a mí me habían enviado ya el descargo para ya pasarme la carta. Y el correo yo aún lo guardo, y es un correo muy bonito porque en el correo dice el de recursos humanos envía bueno, la licitación de descargos, y el cuerpo del correo dice que me citan por 3 meses de incumplimiento. En ese momento, y copian al gerente y me copian a mí. Y el gerente reescribe en el correo y dice, no, él no se está citando por 3 meses, sino por 2. Vuelve y contesta el correo del de recursos humanos y hace una pregunta como, ¿y entonces por qué se está citando? Si son 3 meses, ¿por qué se está citando con 2? Y entonces dice que desde la jefatura mandaron a citar y hay que citarlo a descargo. O sea, hay que citarlo ya a Hay que descargo. citarlo para despedirlo. Sí. Y entonces a mí me hicieron el descargo. La persona que me iba a hacer, el señor del correo que lo envió, él no se quiso presentar al descargo. Yo siento que ahí tiene que haber algo con cargo de conciencia. Pero bueno, Algo ¿y ese tiene que descargo haber por con qué? Si eso. tú habías cumplido, entonces Porque ¿por ya qué? lo habían programado. Ok, y lo programaron y ese día que Y les entonces dijeron ese día me entonces? presenté, y me presenté con una cantidad de información impresionante. Le mostré cifras, le mostré cuánto cumplí en este. Fui el único que cumplió en diciembre, diciembre para el turismo, aunque no lo crean, es un mes muy muerto. Y les mostré todo este proceso, y les mostré que me quitaron el equipo y que las vacaciones y ta. En la tarde, bueno, era un señor el que me iba a hacer la entrevista del descargo. Él no se conectó, se conectó una señora. La conexión era a las 9 de la mañana, se conectaron como a las 11. O sea, se notaba que están peloteando quién ¿Quién lo quién iba a atender descargaba, o quién me quién? sacaba. Ujú. Y entonces ya la señora finalizó diciéndonos que no hay razón para sacarlo. Listo, y No hay Fue la ninguna razón. razón. Y entonces me envió un llamado de atención diciendo que
que bueno que no volviera a ocurrir, pero que no volviera a ocurrir que si es que Sí, no claro. ocurrió la falta. Y Entonces, entonces, entonces bueno, continué, ¿cierto? Ese día yo dije, listo, yo ya me cansé, yo siento que ya la presión ya fue, o sea, ya fue suficiente para mí. Imagínate que yo pasé a tener el mismo presupuesto que tenía una directora en la empresa que llevaba como 12 años en la empresa y yo llevaba uno, algo completamente desmedido, y de ahí para allá iba a continuar lo mismo. Entonces, porque nos probamos que lo logramos, entonces ya no nos iban a bajar la meta, ya esa meta ya estaba asignada a 200 millones. Y no me daba miedo porque ya el equipo ya estaba ya estaba programado preparado para eso. para eso. Pero entonces yo dije, listo, ya lo que es a término personal, pues entonces llevémoslo a término personal. Entonces escribí un correo a una parte de la empresa que es como la mesa de mediación sobre el acoso laboral, El comité de convivencia. el comité de convivencia. Y no ¿Y pasó absolutamente nada. Nosotros tenemos, digamos, por así decirlo, una prueba. No, hay pruebas de que la persona que recibe el correo es la misma persona que me estaba ejerciendo la presión. Entonces, Claro, pues y no hay ninguna básicamente él imparcialidad para tomar la decisión. Una falla. era juez y parte. Total. Bueno, Luis, tú presentas esa queja y en qué momento entonces la empresa, o sea, ahí qué decisión se toma. Listo, entonces yo pongo esa queja no pasó a ningún lado porque pues, o sea, yo me iba a quejar, yo, ay jefe, mira que es que mi jefe me está acosando. Claro, Entonces pues no iba a ir para ningún y lado. lamentablemente eso pasa en muchas empresas, o sea, la misma persona que es el superior es el que revisa las quejas del comité de convivencia y no tiene razón de ser, o sea, tiene que No hay ser una persona transparencia. imparcial, tiene que haber una transparencia. Obviamente tiene que ser una persona de la empresa, pero a su vez hay que ser muy estratégicos con la persona que va a dirigir el comité de convivencia, Sí. que va a tomar las decisiones dentro del mismo. Y tiene que ser, para mí debería ser un ente externo. Digamos, la empresa tiene muchas ramas, una rama externa debería ser quien maneje eso, porque es que, o sea, es verdad, si yo soy amigo del gerente, yo no lo voy a dejar caer, pues. Ahí se ve la corrupción. Sí, es algo muy lógico. O sea, a mí me llega y me dice, no, es que su amigo está haciendo esto. Lo máximo que yo voy a hacer es decirle, parce, pilas, suelte ya, Gemán, porque aquí ya estamos. Pero de ahí a que uno no vamos a echarlo, pues, o le vamos a dar un proceso para hacer un descargo a él, eso no va a pasar, no va a pasar. En fin, volviendo, digamos, a esa denuncia, eso quedó así. Y ya después, como yo vi que no me respondían, yo fui al Ministerio de Trabajo. Ok. Entonces yo fui al Ministerio de Trabajo, yo puse la queja, la persona que me atendió le envió un correo directamente a Presidencia y a él, diciéndoles pues bueno que los iban a citar para que llegaran a una conciliación conmigo. A los 8 días me sacaron. Exactamente a los 8 días Sí. de la denuncia ante el Ministerio del Trabajo. Sí, a la siguiente semana me sacaron, me mandaron, yo ese día me levanté, estaba haciendo un trabajo de campo. Ese día me levanté, estaba haciendo el trabajo de campo, terminé más o menos a las 2 de la tarde. Había muchas cosas muy sospechosas en el ambiente y era que, por Sí. ejemplo, mi jefe inmediato no estaba en la ciudad. El otro, el gerente, que es la persona con la que tenía este inconveniente, ese mismo día se había ido para una cita a Medellín y no eran cosas como que pasaran como muy regularmente. Me llamó un compañero, que era un compañero que tampoco es como, es de esa persona que es tan buena gente que tampoco se mete con nadie, que está como en la suya también. Me llamó muy raro, yo contesté, yo qué más hermano, y me dijo, venga a la oficina para que hablemos. Yo, pues hablemos de qué. Me dice, hábleme. Cierto, pues, porque tengo que ir hasta la oficina. Me dijo, no, venga que. Yo, bueno, hablamos mañana. Me dijo, no, tiene que ser hoy. Luis, ¿y qué aprendizajes te llevas de esta situación? Yo creo que hay muchos. Para mí, dos muy puntuales es bueno. El primero es hay que entender y abrir los ojos de que acoso no es maltrato, no solo es el maltrato El físico o el maltrato solo es verbal. una de las modalidades, pero hay muchas modalidades de acoso. Sí. En tu caso me gustaría hacer la aclaración de que lo mencionamos ahorita, el entorpecimiento laboral, que es cuando el empleador impide, digamos, el cumplimiento de las funciones, pero también la persecución laboral, que lo que se busca es la renuncia por parte del trabajador. Sí, como no, ya que yo hubiera visto, por ejemplo, en ese caso 200 millones, yo no, eso ya no soy capaz, chao, renuncio mejor antes de que me eche. Eso no iba a pasar. Entonces, algo clave es que se da de forma silenciosa. Hay que entender, o sea, mi aprendizaje es hay que estar siempre abierto, digamos, a esa posibilidad y entender si, digamos, la persona que estamos hablándole, que está escuchando este caso en estos momentos, si usted cuando se sienta en su casa a tomarse un café en la noche después de que llega a trabajar, se pone a pensar
porque digamos este jefe le hizo, no sé, no le envió un correo a tiempo, o porque no le evacuó un problema que puede haber sido algo mucho más sencillo, o porque no le resolvió, digamos, o porque le envió un horario a todos y a usted no le envió el horario a tiempo. O sea, qué es lo que está consiguiendo también. Y empiece a evaluar los pros y los contras, porque digamos, vuelvo y repito, para mí mi trabajo era algo que era con mucho amor, pero no era mi vida. Mi vida continuaba y continuó. Y ahorita me dio un chispazo de suerte y todo lo que hago me está funcionando excelente y todo está fantástico. Pero a veces uno se encasilla como en esa zona en la que uno dice, bueno, no estoy ni bien ni mal, pero estoy en una zona de confort. Pero que hasta qué punto, digamos, vale la pena uno llegar y, lo que te digo, sentarse a tomarse un café y uno quedarse como en un vacío diciendo, fue madre, es uno para adelante y él es como tirándolo a uno para atrás. Entonces, ¿hasta qué punto Como realmente como esto darse vale la cuenta qué es lo pena? que está pasando realmente dentro del entorno laboral. Sí, Luis, pero qué abrir pena, esa yo me devuelvo un perspectiva. poquito, a ti te despidieron, entonces, sin Ah, justa bueno, causa. sí, y la carta de despido me la pasa un compañero que era homólogo mío, no era ni que era un jefe, era alguien que estaba a mi rango. Me entrega la carta, me dice, esta es su carta sin justa causa, y decía, la empresa está dispuesta a indemnizarlo, simplemente coja sus cosas y váyase. Que para ese punto la empresa le adeudaba a mis asesores mes y medio de comisiones, y se atrevieron a pagarme a mí 15 millones de pesos de una indemnización, que a mí me parece algo, para alguien que trabaja con amor, es un absurdo, ¿sí? Que tus asesores no tengan un pasaje y que la empresa, alguien por ego, se atreva a pagar una suma de dinero tan alta. Eso Te dieron es la indemnización por despido sin justa causa. sin justa causa. Ok. Pues la cifra redondeó por ese lado, pero así hubieran sido 2 millones, ¿por qué no le pagaron a mis muchachos? ¿Por qué no se pusieron al día con ellos? ¿Sí me hago entender? Claro, sí, eso O son sea, otro tipo de es que eso fue un gasto de la empresa innecesario. Y aparte yo no era mal trabajador, yo estaba entre los buenos. O sea, haz de cuenta, la selección Colombia sacó a James y fuera de eso puso a banquear al resto que medio funcionaban. No tiene ningún sentido. O sea, si sacas al que es buen trabajador y fuera de eso no le estás pagando a un equipo, ¿qué estás haciendo? Estás quemando a una parte grande de la empresa. Luis, ¿qué más Así te de enseña simple. esta situación? Bueno, esa es la primera, de que entendamos cuándo es el momento de salir y no esperemos, vea, nadie es indispensable, todos somos reemplazables. Lo único que no se reemplaza en esta vida es la tranquilidad, es la paz, es lo Así único que es. no es reemplazable. Es lo único que no es negociable, no hay nada que pague mi paz. Y aunque yo recibí un dinero que en el momento me hizo sentir, digamos, una tranquilidad financiera, no era algo que a mí me hiciera sentir feliz, porque yo duré 2 meses encerrado en mi casa llorando, como si era así una ruptura amorosa, era una cosa muy, muy difícil. Es un duelo. Entonces, entender cuándo es el momento de salir, entender cuándo están ocurriendo, detectar esas señales, cuando un jefe no está siendo del todo congruente con el vamos a sostener a todo un equipo, sino a estos 8 sillas, de no, ¿cierto? Hay que entender cuándo eso está sucediendo y por más difícil que sea tomar la decisión y salir, porque finalmente es lo que va a pasar. Pero ahí dices Es algo finalmente muy lo que va a clave. suceder. Primero, pongan la paz. Primero, hagan la pregunta cuando están tomando el café. Mañana hoy tengo que ir a trabajar. ¿Esto me está generando la suficiente paz para volver a mi casa mañana? O no, ya no me está generando paz. Si la respuesta ya no me está generando paz, ya es momento de soltar y seguir. Esa es una de las anécdotas, de los aprendizajes. Listo, Luis, muchísimas gracias por esos datos que nos das tan importantes. Bueno, para ir concluyendo, me gustaría mencionar que efectivamente vemos dos conductas de acoso laboral y que existe un fuero. Cuando la persona interpone la denuncia y se despide dentro de los 6 meses siguientes, habiéndose demostrado la conducta de acoso ante el Ministerio del Trabajo, existe un fuero y es que a la persona no la pueden despedir. Y en caso de que la despidan puede ser ineficaz. Entonces digamos que obviamente hay que revisar el análisis de cada caso en particular, pero sí tiene que haberse demostrado la conducta y si se emitió dentro de ese término mencionado, entonces es ineficaz el despido. Entonces, eso como para que lo dejamos claro en la parte Es muy importante saberlo. y en la parte psicológica. No, y algo que quería mencionar, algo muy clave que dice Luis, como una forma de prevención dentro de las organizaciones, es importante la educación a los colaboradores. ¿Sí? Así es. Entonces, de identificar, de decir, bueno, los vamos a capacitar frente a señales de acoso laboral y decirles frente a los diferentes tipos de acoso, identificar cada señal, porque muchas veces pasa
que no saben cuáles son las señales de acoso, sino que normalizan estas conductas, y al darse de una manera silenciosa, pues va a ser muy difícil que puedan salir precisamente de ese acoso, y solamente se generen esos efectos psicológicos adversos como ansiedad, dificultad para conciliar el sueño, pérdida del apetito, pérdida del propósito y sentido y valía personal, que también se ve muy afectada la autoestima, ¿sí? Entonces es muy importante, como primera parte, la educación dentro de las organizaciones. Y también me gustaría preguntarte, Luis, si una persona en este momento está pasando por esa situación de acoso, pero no sabe si hablar o quedarse callada por miedo, ¿tú qué le dirías? Yo le diría que después de un momento de valentía vienen las recompensas, créame, o sea, te estoy diciendo, y hace un momentico lo decía, yo dejé que el momento pasara y que finalmente me sacaran, pero después de ahí la vida ha sonreído tantas veces y han pasado tantas cosas bonitas que si yo hubiera estado en el mismo lugar las hubiera rechazado porque no hubiera podido aceptarlas, ¿cierto? Entonces después de ese momento de valentía, vea, les juro, les aseguro que vienen cosas muy bonitas, muy grandes, no tengan miedo, hay que hacerlo, hay que poner primero la denuncia, hay que ir al Ministerio de Trabajo para protegerse, ¿cierto? Y finalmente, si hay que salir, salgan con dignidad y con su tranquilidad a pleno. Yo te quería hacer un último acote pues desde lo que decías sobre lo de ser jefe, hace un momentico decías, pienso yo que si yo soy buen jefe, a mí no me daría miedo capacitar a mis empleados sobre este tipo de situaciones de acoso y eso, porque si yo estoy haciendo lo que hago bien, no debería por qué afectarme. Que por otro lado, a las personas que nos están viendo y que lideren equipos, si usted no sabe cuánto se gana su equipo, si usted no sabe cuánto, digamos, está sumando en un mes, usted no está interesado en su crecimiento tampoco. Claro, Y ahí que tiene que empezar a replantearse si a usted le gusta que lo llamen patrón, jefe, o si usted es líder. Y la persona que es líder hace las cosas por amor. Y cuando se hace las cosas por amor, no daña. Así de simple. Bien, necesitamos espacios laborales donde se cuide la dignidad humana. Gracias, Así es, la dignidad humana, la salud mental, que muy Esto valioso es lo que nos explicas. Esto es lo una que nos problemática enseñas. que afecta a la salud mental. Muchas gracias, Luis, por tenemos venir algo para a ti. acompañarnos. Ay, sí, un detallito. Un detallito para ti, gracias por Mira. acompañarnos en este Muchísimas espacio, gracias. por contarnos tu Está súper historia. bonito. La verdad es muy emocionante para nosotras que alguien pueda expresar lo que haya pasado en una empresa, lo que haya vivido, no solamente desde la parte jurídica también que pues afecta demasiado, pero también desde la parte mental, como esto también genera demasiado. Sí, y además el visibilizar estas historias ayuda a que se cambien algunas culturas organizacionales para que nos vean, y esa es la idea de nuestro canal. Entonces, muchas gracias a todos por vernos. Muchas gracias por invitarme. Gracias, A ti Luis. también muchas Fantástico el gracias. Nos vemos en un próximo podcast. Así es, Chao. adiós.